Doy la bienvenida a mi colega José Luis Aguirre Alvis, que tiene una maestría en comunicación. Es de los primeros de su generación que optó por la comunicación como ciencia, y tú has tenido una maestría en Brasil y es aspirante a doctorado en el tema. Ha dirigido y sigue dirigiendo el CECRADE en La Paz de la Universidad Católica, que es una entidad descentralizada que trabaja sobre la comunicación alternativa y el derecho a la comunicación y la información de diferentes grupos que no siempre han tenido voz para hacer conocer sus demandas. También es un ciudadano que conoce mucho el tema de la relación entre comunicación y derecho a la comunicación, y fue un permanente colaborador de las entidades gremiales, tanto en lo cotidiano cuando se habla de estos temas, como también en elaborar la nueva Constitución Política del Estado. Ahora, por segunda vez, es miembro del Tribunal Nacional de Ética Periodística y esta vez lo preside. Y con mucha gentileza se ha hecho campo para poder trabajar con nosotros esta noche, y creo que nos será de mucha utilidad y nos dará muchas luces sobre este tema tan importante de cómo los periodistas deben regir su trabajo a normas éticas y morales como parte de su compromiso con la sociedad. Dicho esto, le cedo la palabra a José Luis. Bien, muchísimas gracias, apreciado Juan Cristóbal. Permítanme compartir lo que estoy haciendo nuevamente en este órgano que tiene un carácter reconocido constitucionalmente, cual es el del Tribunal Nacional de Ética Periodística, en mi calidad de presidente. Como anticipaba Juan Cristóbal, yo soy académico, más mi vida cotidiana está en la universidad. Soy docente, dirijo un departamento que es el CECRAD, el Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo, institución que promovimos hace muchísimos años, desde el 86, y que se constituye un ámbito de promoción del derecho a la comunicación desde de una perspectiva pluralista y siempre democrática, y que nos ha acercado a los debates y a la problemática de los medios en nuestro país desde muchos años. Entonces, ahora me voy a abocar con un documento que redacté esta tarde para que sea un poco guía de nuestro intercambio al texto que lo voy a ir proyectando y utilizando también como base de nuestro intercambio. ¿Pueden verlo, por favor? El texto no, ha salido, ha desaparecido. Ok, vamos a ver que nuevamente esté en el share para que si algún... ¿Ahora lo tienen? Sí. Perfecto. Vamos a hablar entonces en los minutos que me han concedido sobre lo que podemos pensar por el sentido de la autorregulación periodística. Podemos decir que Bolivia, dentro de su constitución política vigente, reconoce dos elementos que pueden ser considerados como medulares en materia de comunicación social. Ambos hacen parte del capítulo 7, que se llama Comunicación Social, y que está dividido entre los artículos 106 y 107. Nunca antes en las constituciones previas de Bolivia había habido un ámbito específico para la comunicación social. La constitución actual sí la tiene, porque esto es un avance que ha sido conseguido, y debo decirlo así, en aras de la justicia misma, de los hechos históricos, a presión y pudiéramos decir movilización de la sociedad civil en el proceso de la constituyente. Es así que el artículo 106, sobre todo, que nos habla del derecho a la comunicación, fue una propuesta trabajada por una plataforma ciudadana que nos integró a varios compañeros del área e instituciones
no gubernamentales que trabajan en la comunicación para hacer el planteo en la Asamblea Constituyente, donde vale la pena ponerlo casi anecdóticamente. Fuimos invitados a exponer sobre la propuesta de la noción del derecho a la comunicación, y en algunas comisiones, como en la Comisión de Derechos Humanos, el presidente allí nos decía que nosotros queríamos introducir en la Constitución algo que era natural y obvio. Él decía que la comunicación era tan equivalente al respirar, y ustedes quieren que eso aparezca en la Constitución, nos decía con sorna el presidente de esa comisión. Pero argumentando suficientemente, se dijo que la comunicación no es, si bien es una práctica natural y humana, es algo también que necesita ser reconocido, y más aún para que sea manejado de manera equitativa y en beneficio de todos. A ver, ¿cuáles son esos elementos que me gustaría advertir de estos dos artículos de la Constitución vigente? El primero, se reconoce y de modo histórico a la comunicación e información como un derecho. Eso es algo que no se había dado nunca antes en las constituciones previas de Bolivia. Y así se señala textualmente que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Lo dice en el artículo 106, inciso primero. Entiéndase que esta es una cualidad de la que gozan las bolivianas y los bolivianos. Entre estos alcances se garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. Eso lo dice el texto constitucional expresamente. Un detalle que vale advertir antes de continuar este análisis es el de señalar que las implicaciones de asumir a la comunicación como un derecho, y que nos colocan en los escasísimos casos en el mundo en los que una constitución de un Estado da lugar al proceso básico del relacionamiento humano en un nivel constitucional, me estoy refiriendo a la comunicación. Probablemente incluso este horizonte no está siendo percibido como debería, en toda su riqueza y en toda su complejidad, y menos así está invitando a una acción que lo potencie, a este derecho a la comunicación, ya que siendo la comunicación el elemento constitutivo de la convivencia social, si se lo comprendiera en su capacidad relacional de intercambio bidireccional, condición dialógica, participativa e inclusiva, el mismo tendría la posibilidad de generar profundos cambios en las relaciones entre ciudadanos y en la misma forma en que se edifica un Estado democrático, como es en nuestro caso. Segundo elemento que es singular en el alcance de nuestra Constitución y en materia de la comunicación es el siguiente, y es pertinente al motivo de esta nuestra reunión. Se trata de la figura del alcance constitucional con el reconocimiento de la llamada autorregulación periodística, sobre la que el texto constitucional señala en su artículo 107, numerales primero y segundo, lo siguiente: los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley. Entonces, nuestra Constitución vigente en el ámbito de la comunicación social introduce como gran avance el derecho a la comunicación y también lo que podemos llamar la figura de la autorregulación. Es interesante hacer énfasis en estos dos aspectos
pues otros alcances que son más legítimos del derecho a la información siempre han estado en otras partes, en otros capítulos de la Constitución, pero el derecho a la comunicación y la autorregulación en sí mismos pueden considerarse como nuevos. Tanto el referido derecho a la comunicación como la autorregulación son conceptos y figuras que por primera vez ingresan al texto constitucional y así jurídico de Bolivia, marcando entre ambos un vínculo indisoluble y así complementario, como es el de reconocer como el titular natural de los derechos al ciudadano y así de modo extensivo al pueblo, pues todos y cada uno de nosotros como sujetos que detentan el derecho a la comunicación como cualidad de nuestra propia condición humana y relacional en la sociedad. ¿Esto qué implica? Esto hace, como indica el periodista norteamericano Lieblin, que la libertad de prensa pertenece en primer lugar al pueblo y luego es ejercida por quienes son dueños de la prensa. Podríamos decir de modo extensivo, también de los que trabajan y ejercen de modo profesional su labor en los medios de difusión. Por tanto, en este punto necesita dejarse en claro que el derecho a la comunicación, así como la libertad de expresión y extensivamente la libertad de prensa, son de los ciudadanos y los que operan en la circulación de los contenidos, o sea, los operadores profesionales que serían los periodistas, ejercen esta función por un crédito social que si bien no se les ha asignado explícitamente, le confían a él el carácter ético que debe desempeñar desde su trabajo. Los periodistas así son los primeros garantes de un derecho que los antecede y es el de los derechos de los ciudadanos a los que representan. Es a partir de esto que el papel de los medios y de los periodistas es el de ser un canal para que la comunicación y la libertad de expresión sean pilares de una sociedad libre sin el cual la democracia no existe. Hasta aquí elementos introductorios. Ahora un poco a aspectos de orden teórico. Según señala Gustavo Gómez, un experto uruguayo, experto en marcos regulatorios y de las telecomunicaciones del Uruguay, él dice: no existe ningún país en el mundo que no tenga alguna regulación sobre la actividad de los medios de comunicación. La legislación que regula el funcionamiento de los medios de comunicación puede abordar distintos aspectos, como el referido a las tecnologías que se utilizan para difundir contenidos, como también hay normas que regulan la libertad de expresión y su relación con otros derechos. Vamos a ir bajando. Existe un amplio consenso mundial y ese espíritu de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los estados. Esta figura se refiere directamente a la autodeterminación y así a la autorregulación. Al hablar de autorregulación, se ha interpretado que ninguna autoridad ajena a cada organización mediática debe definir o aplicar estándares a su labor. Y es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es el texto de mayor autoridad sobre los derechos humanos en nuestra región y que se encuentra por encima de las constituciones de cada país, por lo menos teóricamente, que en su artículo 13 da pie a la autorregulación al afirmar que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Y allí mismo señala que el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura,
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, uno, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o dos, a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. ¿Por qué tiene relación este artículo de la Convención Americana con la autorregulación? Porque está hablando de las responsabilidades ulteriores. Si bien no existe censura previa, al haber emitido un texto, el periodista debe asumir la responsabilidad de lo dicho y ojalá tener la cordura y la suficiente solvencia de sostener el rigor ético con el cual ha construido su información. La responsabilidad ulterior, digamos, tiene que ver con la autorregulación, porque yo voy a tener el cuidado de manejarme dentro de ciertos estándares de solvencia profesional para justamente evitar caer en alguna responsabilidad posterior que me pudiera poner digamos, en evidencia. Según John Dinges, un periodista, dice, los medios no tienen más alternativa que autovigilarse, pues la autorregulación es necesariamente un mecanismo para la autocrítica sistemática, el monitoreo eficaz de los estándares internos y la apertura a la crítica de observadores externos, incluyendo también entre ellos a los actores políticos y gubernamentales. La autorregulación, por principio, debe ser un proceso inclusivo, y tal sistema debe ser puesto en marcha por un organismo independiente que no sea controlado por el gobierno ni por los medios, pero que sí sea reconocido por ambos por tener la autoridad legítima y disfrutar de amplia credibilidad entre el público en general. Por otro lado, la autorregulación es imposible sin normas que sean conocidas por el público, contra las cuales se pueda medir la conducta de los medios. Y lo más importante será que la redacción de los códigos que sean transparentes y conocidos por las mismas organizaciones del periodismo, sino por el mismo público, a fin de que pueda adoptar acciones respectivas en casos en que se deba exigir correcciones por el trabajo informativo. Por tanto, el actor parte es también la misma comunidad, la que, conociendo que le corresponde un derecho a la comunicación e información, pueda demandar permanentemente mayor calidad en los contenidos que consume. Esto es un elemento introductorio de carácter teórico para descender a la experiencia que estamos viviendo en Bolivia. Ustedes conocen, y dos de los participantes han sido miembros directos de esta figura, que existe un Consejo Nacional de Ética Periodística. El Consejo Nacional de Ética Periodística es un logro vigente de la autorregulación en nuestro país y su creación fue impulsada a partir de aquel espíritu que se había marcado en la mentada reunión de Guatajata, que como se acordará Juan Cristóbal Soruco, a lo mejor estuviste ahí, se realizó en el año 1998, donde en este significativo encuentro de periodistas, trabajadores de la prensa y de la radiotelevisión, se puso justamente en evidencia el peligro que pudiera haber de la regulación externa de los medios. Entonces se habló de constituir un aparato propio, y ese aparato propio, desde las organizaciones del periodismo y de los medios que están funcionando en nuestro país, constituyen el Consejo Nacional de Ética Periodística. A saber, integran la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación Nacional de la Prensa,
la Asociación Boliviana de Radiodifusoras, la Asociación de Periodistas de La Paz, la entonces Federación, hoy Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, y se incorporó posteriormente la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, ABOIC, que integra a los académicos de la comunicación. Estos son los organismos que hacen parte del Consejo, y el Consejo en su parte ya operativa dispone el funcionamiento de un tribunal. Ese tribunal es el que ha estado ya en funcionamiento desde el año 2006. Han habido distintos momentos de constitución de estos tribunales. En algunos hubo renuncias reiteradas, pero posteriormente se fue consolidando y, como ustedes pueden darse cuenta, está totalmente vigente la figura del Tribunal Nacional de Ética Periodística. El alcance del Tribunal Nacional de Ética Periodística se rige en un reglamento del tribunal, el que a la vez nos obliga a hacer cumplir el Código Nacional de Ética Periodística, que por cierto fue socializado ampliamente en los primeros años de existencia del Consejo, porque han recorrido distintos puntos del país socializando, validando el código, que es el que nos norma hasta ahora. El Tribunal Nacional de Ética Periodística vigente ahora ha entrado en funcionamiento desde su posesión el pasado 3 de septiembre de 2021. O sea, somos un nuevo cuerpo en este órgano que está estructurado por la parte profesional periodística y de la sociedad civil. Desde la sociedad civil, por ejemplo, estos 5 miembros están compuestos por las siguientes personalidades: el doctor Fernando Cuellar desde Santa Cruz, el doctor Carlos Toranzo desde La Paz, el licenciado Ronald Greve López, la magíster Gabriela Orozco y mi persona, que ha sido electa como presidente en esta gestión. Nuestra función es de carácter eminentemente ad honorem. No existe ningún órgano que financie el trabajo del Consejo, ni tampoco del tribunal. Se hace un trabajo altamente, digamos, de servicio y de vocación, y cumpliendo, ojalá, lo más estrictamente apegados a estos instrumentos, como les decía, el reglamento que nos rige a nosotros y el Código Nacional de Ética Periodística. ¿Qué hace el ciudadano? ¿Qué hace la persona en general que se sintiera afectada por algún tipo de mal manejo, o por lo menos que se le señalara que ha hecho una mala construcción informativa? La persona que quiere hacer su denuncia simplemente sigue el siguiente procedimiento. Tenemos un formulario de presentación de denuncias. Ahí se tiene que dar la identidad de quién es el encausado, contra quién se dirige, en qué caso, cuándo fue publicado el material, y tiene que acompañar deseablemente el respaldo de la información que habría sido hecha pública. Y una vez conocido este formulario por este tribunal, recién se considera la aceptación o no del caso, y si se abre el caso, empieza a ir entre partes de manera equitativa. O sea, se informa tanto al encausado como al denunciante cómo está yendo el intercambio de sus descargos, y finalmente se hace el tratamiento de la figura que corresponda, emitiendo una resolución. Desde que estamos en funcionamiento
desde el año 2021, como les decía, hemos emitido recién 2 resoluciones que han sido bastante particulares y específicas y sobre las que hemos tomado la siguiente decisión como tribunal. Nosotros individualmente no nos prestamos a hacer comentario de lo que ya está resuelto en un documento. Esa es nuestra palabra pública. ¿Por qué? Porque tenemos que manejarnos en el mismo sentido de equidad y ecuanimidad frente a unos y a otros, sobre denunciantes y encausados. Y en ese sentido, preferimos como norma en este periodo de gestión del tribunal no manifestarnos para no tomar postura de uno u otro criterio entre los que hayan sido partes en una causa. No sé si hasta aquí les he dado el panorama suficiente o si consideran que debería entrar en algún otro detalle. Vale la pena, sin embargo, señalar que el Consejo Nacional de Ética Periodística tiene 3 cuerpos. El cuerpo directivo, que está integrado por los representantes de las organizaciones que hacen parte de este consejo. Después tenemos al Tribunal Nacional de Ética Periodística, que somos el ente eminentemente operativo, y también está el Comité Gestor Institucional, en el cual aparece la figura de don Mario Maldonado, expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, quien habría sido uno de los impulsores pioneros desde sus gestiones a cargo de la Asociación de Periodistas aquí en La Paz para haber constituido la figura de la autorregulación. Él hace parte del llamado Comité Gestor Institucional y obviamente este es un elemento más de apoyo. Si quisieran que profundice en algún aspecto, estoy presto a atenderlos. Gracias. Yo quisiera pedirte, José Luis, alguna referencia desde La Paz y con la práctica que han tenido ya este año pasado. ¿Cómo anda la situación del respeto a la libertad de pensamiento y expresión y cómo los periodistas estamos atravesando esta etapa? Bien, desde la óptica del tribunal, podemos decir que en cualquier momento de la historia, el ejercicio del periodismo siempre va a ser un espacio incómodo para los actores de cualquier poder. En ese sentido, el periodismo siempre ha de ser la piedra en el zapato que mortifique, porque justamente hace el papel del ojo público en defensa de los intereses de la colectividad. Y es así que históricamente, de eso puedo hablar de la gestión 2016-2017, en la que estuve de secretario del Tribunal Nacional de Ética, podemos sacar una contabilidad que la mayoría de las denuncias que se han recibido siempre han venido del sector gubernamental contra los operadores de los medios. Parece que esa es una consigna y parece también que puede marcar el curso de evolución de esta nueva gestión de nuestro tribunal. Entonces, el ámbito no es el más tranquilo, como nunca lo ha sido. El trabajo informativo siempre ha de ser un trabajo que esté a expensas de las miradas de los actores que tienen capacidad de ejercer poder, y lastimosamente entre medio los periodistas tienen que hacer su misión bajo estos estándares y cánones que sus organizaciones les señalan y que naturalmente nosotros como profesionales del área debemos observar. Entonces, en síntesis parcial, pudiera decir que no es una labor, como nunca lo ha sido, segura, por más que tengamos un marco constitucional que hable del derecho a la comunicación, porque como ya decía, no necesariamente
lo que está normado se lo entiende en su amplitud, se lo fomenta y se lo socializa para que sea un derecho de la colectividad, sino más bien siempre habrá intereses que detenten jalar a su propio beneficio la postura sobre los acontecimientos que se dan en la comunidad.